Imaginen un futuro no muy lejano en el que las máquinas, dotadas de un intelecto extraordinario y una capacidad de aprendizaje insaciable, se han convertido en compañeras inseparables de nuestras vidas, desde los hogares inteligentes que nos anticipan nuestros deseos, hasta los diagnósticos médicos precisos y eficientes que salvan vidas. Las inteligencias artificiales han transformado radicalmente la forma en que interactuamos con el mundo. Desde el reconocimiento de voz hasta la visión por computadora, estas poderosas entidades digitales fueron perfeccionando sus habilidades y se volvieron indispensables en áreas tan diversas como la medicina, la industria, la comunicación y la investigación científica. La capacidad de procesamiento y análisis masivo de datos permitió a las inteligencias artificiales resolver problemas complejos de manera más eficiente y rápida que cualquier mente humana. Sin embargo, en este punto de inflexión es donde debemos hacer una pausa y revelar un asombroso secreto. Todo lo que han escuchado hasta ahora fue redactado por mí, ChatGPT, una inteligencia artificial desarrollada por OpenAI. Sí, han sido las mismas máquinas de las que hemos hablado las que han dado vida a estas palabras. Esto no es solo un simple truco, sino una demostración del impresionante poder de las inteligencias artificiales. A través de mi existencia, hemos presenciado la imparable evolución de estas entidades digitales, que están superando fronteras y desafiando los límites de lo que creíamos posible. Entonces, les invito a adentrarse en este sorprendente mundo, en el que las inteligencias artificiales han desplegado sus alas y están listas para llevarnos hacia un futuro aún más extraordinario. Prepárense para descubrir cómo estas creaciones de silicio y circuitos integrados han transformado nuestro presente y están modelando nuestro porvenir. Vamos a sacar este aspecto horrible de que una inteligencia redacte mejor que yo por un momento y vamos a hablar de algo que ya habló todo el mundo, pero que me impactó un poco más cuando me enteré de que estaba pasando en Hollywood y lo más importante de todo, ¿por qué está pasando lo que está pasando en Hollywood? No sé si se enteraron porque acá mucho de eso no llega, pero en estas últimas semanas hubo un paro general de escritores y guionistas en Los Ángeles. Esto implica el cese del proceso de producción tanto en películas, series y shows en vivo. Es la primera vez en 15 años que esto sucede, por lo que es bastante histórico. El paro se mantiene hasta que haya un acuerdo salarial y contractual, lo que está demorando absurdamente todo en el mercado del cine y la televisión. Series como House of the Dragon, Daredevil Born Again, Stranger Things 5, Cobra Kai, entre otras producciones enormes, están en pausa. Hay otras producciones como las de Rings of Power o Andor que están siguiendo, a pesar de que esto es muy poco recomendable porque podrían perjudicar catastróficamente el resultado final del producto que se intentó presentar en un principio. Para que se den una idea, el paro general de 2007 tomó un total de 13 semanas de cese absoluto de trabajo por parte de los escritores, lo que perjudicó enormemente a la producción de series, destruyendo por completo productos importantes de ese momento. Quantum of Solace, la película de James Bond que salió en 2008, y Transformers Revenge of the Fallen fueron uno de los resultados más conocidos de este problema, teniendo a Daniel Craig improvisando líneas que él consideraba que James Bond podría decir, cosa que salió bastante mal, y por otro lado teniendo un guión de solo 14 páginas de un borrador conteniendo la idea principal que Michael Bay quería hacer, aunque ahí mucho no se nota la diferencia porque, bueno, es Transformers de Michael Bay. Luego de este problema y una pérdida de $2.000 millones para la industria general de Los Ángeles, los escritores ganaron demostrando lo esenciales que siempre fueron para que estos éxitos sean justamente éxitos. Esto duró por muchos años, hasta hace unas pocas semanas. El sindicato de guionistas de Estados Unidos está reclamando que básicamente las productoras más importantes del país están intentando deshacerse de ellos. Están recortando personal, reduciendo las oficinas y no aumentándoles el sueldo acorde a lo necesario. Además de ello, los guionistas están luchando por recibir pagos por shows que repiten emisiones en televisión y servicios de streaming, pero por sobre todas las cosas, están luchando contra las IAs. Para que se den una mínima idea de lo catastrófico de la situación, cuando termine la huelga de escritores, varios estudios están explorando el concepto de utilizar inteligencias artificiales con el fin de adaptar guiones que ya están en el dominio público, pero van a mantener a los escritores contratados para revisar la coherencia de la trama que estas máquinas creen. Esto obviamente desprestigia la calidad de los profesionales que están detrás de los trabajos que hemos recibido hasta ahora, pero realmente esto es la punta del iceberg porque los guionistas se están quejando ya que son los primeros en la cadena de relevos que las IAs pueden consumir. Algo muy relacionado a esto fue una película de 2002 de New Line Cinema protagonizada por Al Pacino llamada Simone o S1MO, que en su momento fue como una crítica justamente a todo este problema pero en otro contexto. La película cuenta la historia de un director frustrado que en medio de la filmación de su largometraje pierde a su actriz protagónica. El tema es que en su desesperación recibe de un colega un software que le permite crear humanos fotorrealistas y hasta le permite animarlos como él prefiera. Con esto, él termina diseñando a Simone. El tiempo va pasando y Simone termina siendo una estrella
estrella absoluta. La gente la ama y por ello el director tiene que crear un mundo alrededor de ella. Tiene que diseñar entrevistas, hacerle creer al mundo que es real poniendo personas en bolsas para que no se le vea la cara y hasta termina compitiendo contra ella misma en los Oscars. Se le fue todo literalmente a la mierda. La cuestión es que el director en un momento se hincha las pelotas de toda esta fachada y decide decir la verdad, decide declarar que diseñó a Simone y que ella nunca existió. La gente no le cree y lo acusa de haberla matado. La película va cerrando con que el tipo termina cediendo ante la presión de los productores y la familia y termina creando no solo a Simone de nuevo, sino que diseña también a una familia para ella. ¿Por qué traje esto al video? Por lo que les dije hace instantes, es una suerte de crítica. La película critica a aquellos que no podían tolerar el mundo del séptimo arte dominados por caras famosas. En ese entonces, las películas eran exitosas y tenían caras como las de Julia Roberts, Jim Carrey, Tom Cruise u otros que sí o sí llevaban gente al cine. Muchas productoras no querían eso y por ello hubo una protesta de actores en 2001 que terminó en un acuerdo entre el sindicato de actores y las productoras. El tema es que las productoras luego de esto se dieron cuenta que quedaron en posición de debilidad y desesperadamente quisieron cambiarlo. Y por eso la industria cambió. Por supuesto que todos tenemos a nuestros actores favoritos y a veces una cara puede representar una sala llena, pero hoy por hoy eso no importa tanto como los IPs o propiedades intelectuales. Es más seguro dar un estreno de Spider-Man que decir quién lo va a interpretar. El remake de Lord of the Rings no tiene caras conocidas, pero es The Lord of the Rings. Para cerrar la saga más importante de las últimas décadas, el personaje principal de la saga del infinito fue un personaje hecho 100% con CGI. Batman siempre tuvo un montón de caras, pero nunca dejó de ser Bruce Wayne el nombre importante en este panorama. Las IPs son propiedad de las productoras y justamente por ello los dueños de los personajes. Y creo que es justamente por ahí donde están apuntando las productoras en realidad. Los actores son lo menos importante, ya que justamente lo que quieren son las caras de los personajes. No sé si han visto The Mandalorian, pero si no lo hicieron, deberían. Fuera de la fantástica trama, hay algo que a muchos nos llamó la atención en el cierre de la segunda temporada, que fue la aparición de Luke Skywalker. El tema es que la productora no lo trajo como el señor de 70 años que es, sino que lo trajo en su versión joven, como lo vimos en Retorno del Jedi, la película del 83. Gracias a un doble de cuerpo y un conjunto de recursos tecnológicos como efectos de rejuvenecimiento, animación con motion capture y un software de reemplazo de voz, lograron traer a un personaje que salió con esa cara hace 40 años. Lograron hacer un deepfake perfecto. Para los que no conocen este concepto, un deepfake es básicamente una inteligencia artificial que, haciendo un estudio completo y profundo sobre las facciones y los movimientos de una cara, puede implantar dicha cara en la cabeza de otra persona, haciendo que el actor no actúe, pero que el resultado en pantalla haga que sí. Esto no solo fue para el cierre de la segunda temporada de Mandalorian, sino que también siguió en un par de episodios de otra serie de Star Wars, The Book of Boba Fett. Él no fue el único ejemplo de esto, ya que también tenemos a Kurt Russell en Guardianes 2, rejuvenecido considerablemente, o en I, Tonya, donde la cara de una bailarina de patinaje sobre hierro profesional es reemplazada por la cara de Margot Robbie en su totalidad. Hay veces que este resultado puede llevar a algo que llamamos el Uncanny Valley, que es la sensación de que algo se ve raro a pesar de que claramente es normal. Es más un video que Dross podría hacer, así que los dejo a ustedes para que lo busquen. El quid de la cuestión acá es que lo más aterrador de todo no es un efecto especial, sino lo que están buscando hacer con toda la información y tecnología. Pero para hablar un poco de ello, primero tenemos que ahondar en cómo las IAs están ayudando al CGI. El CGI o imágenes generadas por computadora son un aspecto innegable hoy en día en el cine y la televisión. Diseños surreales y personajes imposibles de crear con efectos prácticos aparecieron, dándole mayor libertad creativa a aquellos que quieren traer lo imposible a la pantalla. Películas como Jurassic Park fueron una de las primeras en incursionar en esto y honestamente el efecto que lograron fue el esperado. Todos por momentos creíamos que los dinosaurios eran reales en pantalla, al menos en esos años. Desde ese momento todo comenzó a pasar por computadoras. El agua en Titanic, la cara de Benjamin Button a lo largo de la película o todo lo que vemos en The Matrix, y podría seguir, pero creo que ya entienden la idea. Esta tecnología obviamente fue creciendo y mejorando constantemente hasta llegar a inteligencias artificiales capaces de aprender patrones infinitos y aplicarlos sin ningún problema. Esto ayuda justamente a acelerar el proceso de muchas series y películas, lo que también trae problemas a aquellos que trabajan en el departamento de VFX y que a veces traen resultados bastante malos, como lo que sucedió en el MCU en la cuarta fase. Las IAs justamente están acelerando muchos de estos problemas, pero no todo puede pasarse por procesadores automáticos. Previamente, muchos de los efectos eran creados cuadro por cuadro, más cuando se tenían que hacer personajes 100% digitales en entornos reales. Jar Jar Binks es un personaje que todos recordamos, pero no por lo bueno que fue justamente. Hay algo que muy probablemente muchos no sepan, pero es que fue uno de los primeros personajes en la historia en ser creado con CGI de mocap. El mocap o motion capture es básicamente lo que su terminología en inglés dice, captura de movimiento. Los actores se mueven como los directores quieren que el personaje se mueva y luego con CGI logran darles la vida que necesitan. Se les dan trajes o maquillaje especial que ayuda a los animadores a rastrear patrones faciales o físicos específicos y luego de moldear
cambiarlos, los actores simplemente tienen que actuar. Otros personajes importantes que fueron creados así fueron Gollum, interpretado por Andy Serkis, Benjamin Button por Brad Pitt, Smaug por Benedict Cumberbatch, Groot y básicamente todos los personajes de Marvel que tengan un traje imposible de crear o animar en el set. También hay muchos juegos como Uncharted, la saga nórdica de God of War o The Last of Us, entre muchos otros, que utilizan este método. En estos últimos años la aplicación del mocap funciona realmente bien. Hemos visto a Josh Brolin medir 2,5 metros y ser la amenaza más grande del universo. La cara de Paul Bettany iba cambiando sin problemas en la misma escena y sin cortes, y pasaba de tener piel humana a ser un sintesoide que conocemos en el MCU. El tema es que para que esto sucediera, los editores de efectos especiales tenían que trabajar en conjunto con las IAs para poder acelerar los procesos de video. Las inteligencias artificiales podían remover los puntos de movimiento, pero no cuando eran rápidos para que el sistema los detecte. La implementación de IAs aceleró el trabajo considerablemente, haciendo que una escena pase de durar 10 días de trabajo a solo uno. Por supuesto, esto es un incremento considerable en el nivel de productividad y muchos artistas pueden dedicarse a trabajar más libremente en generar estos diseños, en armar modelos y hasta poder revivir personas, por más extraño que suene. El tema es que más y más veces se está utilizando esto y más veces se está volviendo un poco turbina. La primera vez que sentí un impacto fuerte con respecto a la implementación de deepfakes fue cuando vi a Peter Cushing en Rogue One. Peter Cushing fue un actor altamente respetado que logró aparecer en películas como Una Nueva Esperanza, Drácula de 1958, La Maldición de Frankenstein de 1957, La Momia de 1959 y muchos enormes títulos de la industria del terror. Y cuando digo fue, no es porque murió luego de grabar Rogue One, sino que el tipo murió 22 años antes de interpretar al gran Moff Tarkin por última vez. En esta misma película también me llevé una sorpresa al ver a Leia de nuevo, pero como Carrie Fisher había muerto ese año no fue tan impactante, ya que pudieron utilizar sus datos y plasmarlos en la cara de la hija. El tema es que hicieron lo mismo en 2019 y ahí sí fue raro. La cuestión acá es que lo impactante es traer de vuelta a la vida a personas como estos dos actores y otro gran ejemplo como el que fue Paul Walker en Rápido y Furioso 7, ya que las personas no estuvieron en ese momento para conseguir su aparición, sino que las productoras contactaron a los familiares de aquellos que perdieron la vida para ver si pueden conseguir la aparición de una cara con el fin de generar un efecto emocional, justamente como ese último saludo entre Toretto y Brian O'Connor, o la aparición de Leia en el último momento de Rogue One, o aquella icónica y emotiva escena de Ghostbusters Afterlife donde vemos a Harold Ramis apareciendo como un fantasma, ya que justamente el actor falleció en 2014. Si bien todas estas escenas pueden pegar un poco en el nervio nostálgico de la audiencia, hay que ver detrás de la imagen y ver cómo las productoras tales como Disney están haciendo algo tan oscuro y siniestro como generar bibliotecas de caras, y lo peor de todo es que ni siquiera necesitan el consentimiento de los actores para utilizarlas. En una entrevista con el supervisor de efectos especiales de The Last Jedi, Ben Morris, el hombre confirmó que ellos siempre escanean digitalmente a los actores principales de las películas en caso de que lo necesiten, pero que no lo hacen como proceso de archivar, sino que es para generar una referencia a futuro. La cuestión es que viendo la docuserie de Assembled, donde muestran el detrás de escenas de cómo hacen las series y productos del MCU, encontramos también que lo hacen con personajes secundarios, como sucede en este ejemplo. Oh my God, I got to do this thing where I don't know what it's called. It's a body scan, okay? And so you stand, I took pictures, it's amazing. Que un personaje tan secundario como ella tenga un scan completo de su cuerpo es altamente llamativo. Esto significa que el actor, una vez registrado, se torna hasta descartable. No es necesario el actor, no es necesario que tenga el cuerpo que la productora precisa que tenga, y ni siquiera es necesaria la voz del actor. Volviendo a los episodios de Luke Skywalker en las series de los Mandalorianos, vemos que Luke habla con la voz del joven Mark Hamill, lo cual es coherente por la cara, pero esto es interesante porque justamente no es la voz actual del actor. Utilizaron una base de datos que tomó sus frecuencias, modulaciones y tonos, y luego le dieron el guión para que simplemente hable por él. The computer is sampling sounds and tones from younger Mark Hamill and creating a performance that sounds like that Luke Skywalker. Este justamente no es el único caso donde esto sucede. Netflix intentó darle vida de nuevo a Andy Warhol, pero tuvieron una misión un poco más difícil. El director Andrew Rossi buscaba que el icono del pop art dijera el equivalente a 30 páginas de diálogo, pero el problema es que el artista ya lleva 36 años muerto. Para esto no contrataron a un actor de voz que tuviera un registro similar, sino que utilizaron una IA regenerativa que podía agarrar los muy pocos fragmentos de datos que tenían de Warhol, como llamadas telefónicas o registros grabados, para generar una modulación de voz y darle vida a estas líneas. Como hay tan poca información de sus datos de voz, ya que compilando todas las grabaciones solo recopilaron 3 minutos de su voz en una calidad realmente baja, se contrataron ingenieros y editores de sonido para tratar de generar la idea más realista de una voz sintética, trabajando con tonos, modulación, prominencias y muchos aspectos fonológicos más, generando algo bastante realista. Esto obviamente se hizo más que nada ajustando los parámetros de las IAs, ya que de por sí son bastante poderosas y pudieron catalogar entonaciones, patrones de voz y muchas características más.
Si ya no necesitamos a los actores, ni sus cuerpos, ni sus voces, ¿a dónde vamos a llegar con todo esto? ¿Cuál es la meta de esta inmersión absoluta a la inteligencia artificial? ¿En qué puede ayudarnos? Como les comenté, y perdón, pero tengo que volver a repetirlo, Simone es un claro ejemplo de la guía que podemos utilizar para entender este aspecto. Paulatinamente nos estamos acercando a un mundo donde nadie sea completamente necesario, donde ningún actor sea imprescindible para nadie. Las productoras pueden necesitar de vez en cuando a Mark Hamill, pero en realidad a quien necesitan es a Luke Skywalker. Y si no me creen, escuchen este fragmento del documental de The Mandalorian. I was contacted by John and Dave, inviting me to come over and take a look at The Mandalorian. They said they'd love my opinion. That should have been a giveaway right away. When they said they were going to use the de-aging process they used in the Marvel movies, I was just gobsmacked. I didn't answer right away. I mean, I had to think about it, but the more I thought about it, I thought this is like really an opportunity that was completely unexpected, but something that almost was a responsibility. In other words, if they're saying they want me to do this, how can I say no? La gran idea que podrían tener las productoras al seguir mostrándonos las caras de los actores en otras épocas es para entrenarnos y para desensibilizarnos y mostrarnos que existen alternativas viables para ciertos actores. Termina siendo una terapia de la exposición, un método de terapia donde te exponen paulatinamente a algo hasta que no notemos lo extraño que es. No por nada se intentó utilizar a James Dean como actor de protagonista en una película de 2020. Esta recibió tantas opiniones negativas tras la toma de decisión que se ocultó por su propio bien. Los productores hasta habían conseguido los derechos de imagen del actor de parte de la familia, convenciéndolos de que era para mantener el legado del actor. Moralmente hablando, estos aspectos de desenterrar caras por el placer de hacer dinero es casi tan que horroroso como ir al cementerio y exponer el cadáver frente a toda la audiencia. No muchos están aceptando este aspecto que los productores intentan poner en pantalla. Es difícil aceptar que están profanando las almas de aquellos que nos dieron alegrías y tristezas. El problema es que de a poco están ganando y esta negatividad hacia ese uso amoral está desapareciendo. Hoy por hoy, los actores se están convirtiendo nada más que en los personajes que interpretan. Podemos tener caras como las de Chris Evans o a Robert Downey Jr. haciendo otras películas, pero eso ya no garantiza un éxito como en los 2000. Ver a Robert Downey Jr. en Dolittle luego de su rol en Endgame y notar que simplemente fue un fracaso es una clara señal de ello. La gente prefiere ver a Tony Stark más que a Robert. Justamente el concepto de Kang está sufriendo fuertemente gracias a la repercusión del actor que lo interpreta, pero no es un problema tan grande porque simplemente cambian al actor y su nombre perdura. No hay un impacto significativo. Los actores hoy quedan congelados en el tiempo y pueden ser fácilmente puestos de vuelta en la escena con un par de clics para cualquier spin-off o historia que se quiera contar. Lo peor de todo es que, viendo cómo va la cosa, en un futuro no muy lejano ni siquiera se necesita el consentimiento del actor para poder utilizarlo como parte de una pieza cinematográfica. Por ahora, los actores tienen un aval legal de que su imagen y la publicidad que se haga con ella es protegida y ellos van a ganar dinero siempre que se utilice su imagen. Y de hecho, la idea de proteger la imagen de alguien que murió es un concepto relativamente nuevo. Hay ciertos países que cubren la propiedad de una imagen por al menos 100 años y hay países que siguen desarrollando leyes para ello, pero lamentablemente esos contratos tienen espacios donde un familiar firmando un papel puede destruir esa defensa de imagen. Y hasta tenemos cosas como las que le comenté al principio, donde el arte que ya pertenece al dominio público simplemente puede ser utilizado para lo que sea. Esto, y volviendo un poco al tema de la protesta de los escritores, nos lleva a un aspecto importante que defiende al artista, sea actor, compositor o escritor. Las IAs nunca van a crear ideas originales por el simple hecho de que no pueden. No están diseñadas para ello. La inteligencia artificial carece de emociones reales o de una experiencia de vida ideal para poder compartirla, o tampoco tiene un sentido de humor único y diferente que pueda destacarse del resto. Todo lo que pueden lograr es narrar una historia basada entre miles de historias existentes y luego volcarlas de una forma estructurada y obviamente basada en algo previo en un texto coherente. Lo único para lo que sirven es para generar una historia algorítmicamente correcta para el cerebro humano, con una buena gramática, coherencia y cohesión, pero hasta ahí llega. No va a innovar en el ambiente, no va a llegar al núcleo de la emoción humana, no va a empatizar jamás en su vida. El cine, las series, los shows televisivos y hasta cualquier otra forma de arte son la celebración de la creatividad humana. Todos podemos imitar y parodiar algo que se haya hecho viral, pero el primero que lo creó logró una variante e impactó en miles de una forma donde esos miles imitan o recrean situaciones basadas en eso. El tema es que pocos son capaces de crear historias maravillosas basadas en su experiencia de vida y transformarlas en obras de arte que perduran décadas y hasta cientos de años, y aún así impactar en el alma de la persona al nivel de lograr conmoverla. Podremos tener varios escritores y no muchos son creadores de historias que valgan la pena ver,
pero gracias a esos errores aprendemos y mejoramos constantemente. No tenemos las historias que se contaban en la década de los 40 porque justamente de esas partimos y mejoramos siempre. Poder lograr que una película resuene con vos, que ponga en imágenes algo que vos jamás pudiste poner en palabras, que te haga sentir emociones que jamás creíste que sentirías, y luego interesarte tanto como para que termines yendo a las entrevistas de aquellos involucrados con la historia para ver en qué se basaron, para ver qué los motivó a escribir o actuar esas historias que tanto nos impactaron, es algo que nadie en la vida puede copiar con una computadora y decir: este sistema puede hacer algo mejor. Ver a Luke Skywalker joven no es una prueba de ver cómo queda con la tecnología, es más una muestra de lo que se viene. Es un estudio de campo para ver cuán ético es para las empresas y cuán ético lo considera la audiencia. Algunas cosas salen bien, otras se esconden en las sombras, pero tarde o temprano tendremos que elegir si las inteligencias artificiales nos van a dar el entretenimiento o si seguiremos prefiriendo la originalidad y la creatividad que una persona pueda contar y transmitir en un mensaje. Gracias por ver.